el, per, el persinarnos, ¿sale? Vamos a hacer la persinación completa, no sé si se acuerden cómo es. Entonces, primeramente vamos a hacer la señal de la cruz, ¿sí? Como la ven, el dedo índice de su mano derecha, lo doblan un poco y el dedo pulgar, el dedo gordo de su mano, lo ponen en señal de cruz, una crucecita, ¿sí? Y vamos a hacer una cruz aquí en la frente, primero arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿sí? Igual, abajo aquí en la boca, igual también arriba, abajo, izquierda, derecha. Vamos a hacer una aquí en el pecho, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y luego ya la otra es una grande de la frente hasta el ombligo, izquierda, derecha, ¿sí? Y lo amén, ¿sale? Entonces esa es la persinación. Cuando ustedes deben de aprenderse la persinación para el momento que sepan ustedes cómo lo van a hacer, ¿sale? Entonces empezamos y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ya saben, el dedo índice, si lo doblan así, como si fuera una L, como si forman una L aquí en esta, por ejemplo, y luego el dedo pulgar, o sea, el dedo gordo de su mano, lo ponen hacia arriba en señal que están formando una cruz, ¿sí? Muy bien. A ver. Así, profe. Sebastián, a ver, veo a Sebastián nomás, aquí, ¿quién más me dice? Ah, bueno, y Alma, Patricia. ¿Sí? Hacen, a ver, ¿cómo los tienen los dedos? Sí, por fuera, o sea, ponen el índice doblado, ¿sí? Y así por fuera, ¿sí? Ok, sí, muy bien, la está haciendo, bueno, el que tiene el nombre de, que dice Juanita, pero ¿cómo te llamas? Sergio. Ah, Sergio, discúlpame, Sergio. Entonces, así es la señal, entonces hacemos en la frente. ¿Por qué hacemos en la frente? Porque le estamos pidiendo a Dios que nos abra nuestro entendimiento, nuestra inteligencia. Lo hacemos aquí en la boca para poder decir cosas buenas, que de nuestra boca salgan puras cosas buenas, puras bendiciones. Lo hacemos aquí en el pecho para proteger nuestro corazón, de que no habite en nosotros el odio, el rencor. Y hacemos una grande para que Dios nos bendiga en el día, ¿sí? Entonces, otra vez la vamos a hacer de nuevo y hacemos después la oración del Ave María. Decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También nos encomendamos a nuestro Padre Dios diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ya después de no vernos durante 3 sábados, que no nos vimos en Semana Santa, y luego no nos vimos en Semana de Pascua, y tampoco nos vimos el sábado pasado, que fue el Día del Niño. ¿Cómo se la pasaron en su día? Muy ¿Quién me bien. puede platicar? Bien. ¿Sí? ¿Comieron mucho pastel, Bien. muchos dulces? ¿A dónde los llevaron? Sí. A veces, Sebastián, ¿te llevaron a alguna parte, Sebastián? En mi escuela tuve festejo. ¿Ah, sí? ¿Y qué hicieron en la escuela? ¿Qué les dieron de comer? ¿Dulces? ¿Hicieron bailables o qué? Pizza de Pizza. dulces y Ah, ok. Profe, Sí, Sebastián, pizza y dulces, muy bien. Aquí levantó la mano Elisa, y luego después pasamos con Isis, y luego después contigo, Alma Patricia. Bueno, en ese orden. Elisa, ¿cómo la pasaste en tu día? ¿Mm? Más o menos porque no pude hacer casi nada porque mis primos estaban enfermitos, pero me la pasé muy bien. Ah, Y muy se bien. supone que hoy mi mami me va a ayudar a comprar mi regalo. Ah, perfecto, excelente, muy bien.
persona que me gustara. Muy bien. Isis, perdón, Profe, Kiara, se me fue el... También me Le hicieron toca festejo en la escuela el jueves y comimos Ajá. pizza, pie y soda y espagueti. Ah, muy bien, profe, perfecto. A ver, Alma Patricia, ¿cómo fue de tu festejo? bien, pero ya casi va a ser el Día de las Madres. Hay que Ah, no sé, prepararle pero algo. estamos ahorita con los niños, sí, ya el próximo martes sería el Día de la Mamá, sí, hay que festejarla también, no solamente el 10 de mayo, sino siempre, ¿no? Pero es un día que se utiliza. Bueno, el Día del Niño, en este caso, pues te la pasaste bien, muy bien. Sergio, ¿cómo te la pasaste, Sergio? Muy bien, fuimos al parque ecológico. Al ecológico, muy bien. ¿Y cómo están los animales allá? ¿Hay muchos o ya casi no hay? Muchos leones, muchos animales, ¿Sí? ¿Y cómo están, gordos o flaquitos? más o menos. Más o menos, están medio desnutridos los pobres, ¿no? Bueno, esperemos que les den mucho alimento. Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir cómo pasó su día? Bueno, esperando que pues se la hayan pasado muy bien en su día y que hayan sido bien festejados, bien queridos, que hayan tenido mucha, pues algo de diversión, no solamente el 30, sino siempre, ¿no? Y ya como bien decía Alma Patricia, pues ya el próximo martes, pues el día de las mamás, de todas nuestras mamás, de también las abuelas, todas las personas que sean madres, es su día, pero no nomás ese es el 10 de mayo, sino que siempre hay que cuidar a nuestras mamás, siempre hay que respetarlas, quererlas mucho, hacerles caso, no andar de traviesos, si nos mandan a alguna parte, hacerle caso con mucho gusto, no rezongar, siempre yo soy el único, soy la única, en fin, siempre hay que querer a nuestras mamás en todo momento. Y aquel momento en que nos llamen la atención o nos regañen, pues sabemos que es por nuestro bien, ¿sí? Bueno, entonces no se les olvide festejarla y pues hacer una oración por sus mamás el día martes 10 de mayo y como les digo, que no sea el único día, sino que siempre, todos los 365 días que tiene el año, que siempre sean buenas personas con sus mamás, que son las personas que los quieren mucho, que siempre los van a proteger, los van a cuidar y los van a amar, los van a querer siempre. Su mamá, obviamente su papá ya, pero ya llegará el día del padre, ¿no? Pero en este caso, a sus papás, pues siempre hay que quererlos y respetarlos. Muy bien. Pasando a otro punto, ¿alguien se acuerda de qué es lo que vimos en la última clase? ¿Se acuerdan que el tema es, ¿cómo se llamaba el tema? ¿Alguien se acuerda del tema pasado? No, Antes de que se le... Mande. Sobre el bautizo. ¿Sobre quién? Bautizo. Bautismo. Bueno, ese ya lo vimos hace mucho tiempo. o sobre de- la creación del mundo, profe, ¿no será esa? Eso ya, pues ya lo vimos anteriormente, ¿no? El tema se llamaba Jesús vence la muerte con su resurrección, ¿sí? Ya pasó tiempo, ya pasaron 3 semanas que celebramos la Semana Santa y que les decíamos que la Semana Santa no solamente es irme a la playa, irme a un pueblo o salir y divertirme, no, sino es vivir esos momentos que pasó Jesucristo, ¿sí? Que es verdadero Dios y verdadero hombre que padeció por amor a nosotros. Él entregó su vida por amor a ti, por amor a Sebastián, por amor a Benny, por amor a Sergio, por amor a Elisa, por amor a Kiara, por amor a Iker, por amor a Alma Patricia, en fin, por todos él entregó su vida. Nadie lo obligó, él entregó su vida, pero nos hizo una promesa que al tercer día, ¿qué iba a pasar al tercer día? ¿Se acuerdan? Iba a resucitar. Iba a resucitar, ¿sí? Que murió en la cruz, pero al tercer día resucitó, ¿sí? Entonces, con eso Jesús venció a la muerte. Y con eso, con esa pasión, muerte y resurrección de Jesús, nos dio la vida eterna nuevamente, ¿sí? Que la habíamos perdido por el pecado de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, pero con Jesús nos vuelve a dar la vida eterna, ¿sí? Que cuando nosotros vayamos a morir, pues nuestra alma, si es que nos portamos bien, siempre, si es que cumplimos con lo que Dios quería, pues nos vamos a ir al cielo. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que veíamos el último tema que nos vimos, ¿sí? Que es
Jesús vence a la muerte con su resurrección. Esa es la promesa que le hace a sus apóstoles, que iba a padecer, que le iba a doler mucho, pero que al tercer día iba a resucitar. Y con ello, pues, nace nuestra iglesia. Y con ello, como ahorita decía, el bautismo que nos hablaba Sebastián, pues también con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se da plenitud a los mandamientos, ¿sí? Si Jesús no hubiera resucitado, como dicen, vana sería nuestra fe, es decir, no existiera nada. Tampoco tendrían que estar en la catequesis, porque pues Jesús no resucitó. Pero sabemos que Jesús al tercer día resucitó, ¿sí? ¿Ibas a comentar algo, Kiara? El próximo sábado vamos a ir a la catequesis. Pero que así presencial o virtual. Presencial. El domingo. El domingo sí. Bueno, el domingo es a misa, ¿no? Ya saben que hay que ir a misa. Igual la catequesis presencial, vamos a ver, todavía no. Ya queremos que ya sea presencial, pero todavía hay que arreglar algunas cositas, ¿sí? Igual si es presencial, le vamos a avisar pues con tiempo para que ya se preparen y que puedan pues ya venir al catecismo, ya al templo, ¿sí? Pero todavía vamos a esperarnos un momento. Bueno, entonces ya decíamos que Jesús vence la muerte con su resurrección. Hoy vamos a ver un tema que se llama Jesús es el Señor, ¿sí? Bueno, antes de empezar, ¿ustedes saben qué significa la palabra Señor? ¿O a quién se le dice el Señor? A Dios. Bueno, no quitando ahorita a Dios, no tenemos a Dios. ¿A quién se le dice Señor? O señora. A personas A personas mayores de edad, a personas grandes, ¿no? Por ejemplo, nuestros abuelitos, bueno, hay personas que le dicen el señor o la señora, o ya personas más grandes que nosotros, ¿sí? Ok. Ese se les da normalmente, así cotidianamente, vemos la señora Rosa, o la señora María, o la señora, o el señor José, o el señor Octavio, en fin, le damos ese título de señor o señora. ¿Por qué creen que se le llama así? ¿O por qué de dónde saldría esa palabra señor? ¿Alguien se le ocurrió? ¿O cómo creen que haya salido? No tienen ni idea. No. ¿No? Bueno, se sale ese nombre de señor porque antiguamente el Imperio Romano, los soldados, cuando se dirigían a su emperador, le decían señor o salve señor, ¿sí? Que era una manera de respetar al jefe, ¿no? Al emperador, que es el que los mandaba a los soldados, ¿sí? Y también pues se les decía al César señor, que era el emperador. Julio César era el emperador y se le decía salve el César, ¿sí? Y también a los dioses, porque antes el Imperio Romano o anteriormente se creía que había muchos dioses, que había el dios de la lluvia, que había el dios del trueno, que había el dios de la luz. Entonces creían que había muchos dioses, ¿sí? Pero ya a lo largo del tiempo ya sabemos que hay un solo Dios, ¿sí? Que es Dios Padre, que es el que creó todo lo que vemos. Bueno, pero antiguamente así se le decía señores. Por eso, como en señal de respeto al emperador. Hoy en la actualidad decimos señor o señora, pues a una persona por respeto, una persona grande, ¿sí? Una persona de la tercera edad o ya una persona pues que va encaminada hacia allá, ¿no? Se le dice pues, en señal de respeto. Entonces el emperador o a sus dioses les llamaban señor, ya decíamos, les llamaban señor porque ellos reconocían al emperador como dueño de todo y de todo, ¿sí? Entonces era el emperador y él decía, él es dueño de mi vida, es dueño de mi familia, es dueño de mi casa, es dueño de todo. Por eso le digo señor. Y a los dioses, pues también porque los creían, ¿no? Que eran dueños de todo ello. Y pues con su autoridad podían mandar sobre la vida de todas las personas y del pueblo, ¿sí? Que el emperador decía, esto se va a hacer y se tenía que hacer, el pueblo tenía que acatar. Imagínense hoy en la actualidad que hay una persona que diga, vamos a hacer esto. Y aunque no nos guste, pues de todos modos se friegan, hay que hacerlo, ¿no? O también, hoy en la actualidad también referimos a señor cuando es aquella persona dueño de algo. Por ejemplo, no sé si sus mamás, algunas trabaja pues en casa, ¿no? Una persona que van y hacen las labores domésticas.
o que van Por ejemplo, que trabajan mi en una mamá empresa. trabaja Sí, allí sí. y le dice así le dice señora, aunque Ah, la trabajadora le dice que le diga Lupita y así. ajá, exactamente, sí. Tenemos esa idea de, así, Sebastián, ¿ibas a comentar algo? Ah, no. No, ok. Bueno, entonces así sí, cuando hay que sus mamás, a lo mejor algunas trabajan en casa y también le dicen señor o señora, ¿no? Pero no porque signifique que es dueño de la vida de esa trabajadora, ¿no? Claro que no, sino en señal de respeto, ¿sí? De que es dueño de algo y yo sé que voy, trabajo con ella, le ayudo y pues obviamente por mi trabajo me va a dar una remuneración, es decir, me va a pagar, me va a dar un dinero por lo que yo haga en la casa o le sirvan algo, ¿no? O sea, bueno, también en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel pues llegó a comprender que Dios pues era el Señor del mundo entero, el que creó todo, y por eso en un salmo, en el Salmo 100, versículo 3, ahí nos dice, se los voy a leer, ¿sí? Entonces el Salmo 100, versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. ¿Sí? Ahí es donde el pueblo de Israel, que decíamos anteriormente que ese pueblo que ese era esclavo de Egipto, sale de Egipto y se van a la tierra prometida, Moisés los va guiando. Y en esa travesía el pueblo reconoce que Dios, que hay un solo único Dios, ¿sí? Que como ellos creían que era Dios de esto y del otro, no. Es un solo Dios que es creador de todo y de nuestra vida también, ¿sí? Y por eso se le dice el Señor, en señal de que reconocemos que Dios nos ha creado y ha creado todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Por eso en la oración del credo decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Ese es en lo que creemos. Por eso le damos ese honor. Y obviamente Dios, como nos ha creado, pues nuestra vida le pertenece a Él. Pero obviamente nos da la libertad de elegir seguir a Él o elegir seguir otros caminos. ¿Sí? Bueno. También después de su muerte y resurrección, es decir, de Jesús, Jesús sube al cielo y es colocado a la derecha del Padre y glorificado como Rey del universo, el Señor. Por ejemplo, en noviembre, casi el último domingo de noviembre o el penúltimo domingo de noviembre, celebramos a Jesucristo, Señor y Rey del universo. Sí, lo celebramos. Y con eso damos inicio, termina el año litúrgico, que en su tiempo se les habló del año litúrgico, y después empezamos con otro. La última fiesta para donde celebramos el fin del año litúrgico es con la fiesta de Cristo Rey, que reconocemos como a Jesús, como nuestro Rey y Señor. Y también les voy a leer aquí en Hechos de los Apóstoles, sí, que si han asistido a misa estos días, bueno, más bien los domingos, vamos a escuchar que nos van a hablar acerca de ese libro del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles. Entonces les voy a leer capítulo 2, versículos del 32 al 33 y 36, ¿sí? 32 y 33. Dicen: a ese Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Le ha dado ese título de Señor, dueño de nuestra vida. Jesús es dueño de nuestra vida. Y como nos decía en el Salmo 100, versículo 3, que Dios también es dueño somos sus ovejas. Si se fijan ahí en esa imagen que está atrás de mí, ahí en ese fondo de pantalla, pues ahí no sé si se alcanzan a ver algunas ovejitas ahí. Entonces Jesús que va guiando a las ovejas, es decir, las ovejitas es representado en nosotros. Nosotros somos esas ovejitas de Jesús. Entonces, ya Hechos de los Apóstoles, que es donde después de la resurrección de Jesús, de que asciende al cielo,
se reúnen estas primeras comunidades cristianas. Y por eso este libro se llama Hechos de los Apóstoles, porque son los apóstoles los que van conformando la iglesia. ¿Sí? Entonces, dice, los jefes del pueblo judío les prohibieron a los apóstoles predicar el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús resucita y asciende a los cielos, ¿qué hicieron los apóstoles? Se dedicaron a enseñar que Jesús había padecido, pero que al tercer día había resucitado y que era el Señor de nuestra vida. Entonces, el pueblo judío les prohibió a los apóstoles que no le dijeran Señor, que no hablaran de Jesús, ¿sí? Que solamente fue una persona más Jesús, que no fue realmente el Mesías, como escuchamos ahí en el Hecho de los Apóstoles, que Mesías quiere decir ese enviado, ese ungido que Dios envió para salvarnos. Entonces, y ellos le decían a estos jefes del pueblo judío, dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo ha puesto en el cielo a su derecha, haciéndolo jefe y salvador para dar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Eso es lo que viene a traer Jesús, la salvación, el perdón, la salvación de todos nosotros y el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles? Que Jesús es el Señor y que ha resucitado. ¿Y qué significa que es colocado a la derecha del Padre? Es decir, que es el dueño y Señor, ¿sí? Que Dios es el creador de todo y Jesús es el dueño y Señor de todo lo que Dios ha creado, lo que Dios Padre ha creado. Y lo pone a su derecha, que es el que va a gobernar y reinar junto con Dios Padre. Entonces dice el ser puesto a su derecha, que es donde Jesús recibe todo el poder sobre el cielo y la tierra. Es el dueño y Señor de todo lo que vemos y de lo que todavía no se ha descubierto o no hemos visto. Dice, todo poder se me ha dado sobre el cielo y la tierra. Se le ha dado esa glorificación a Jesús. Ok, entonces, Jesús realiza su señorío, es decir, donde reconocemos a Jesús como el Señor de todo lo creado, ¿sí? Como dueño y Señor de todo lo que Dios ha creado. Y no hay que ver a Jesús como ese emperador que se le rendía todo la pleitesía y que ese gobernador decidía sobre la vida, emperador, perdón, decidía sobre la vida pues de los que estaban a su lado, de sus esclavos. Pero este Jesús, reconocer a Jesús como Señor, es que Jesús ha comprado esa libertad con su sangre, con esa que Jesús ha derramado su sangre por el perdón de los pecados. Él con su muerte, que Él ha derramado su sangre, ha pagado nuestra libertad. Ya no somos esclavos, ya somos libres, ¿sí? Él viene a perdonarnos los pecados. Obviamente a través, ya cuando Él asciende, le da ese poder a sus apóstoles. Y hoy en la actualidad, ese poder se ha extendido desde los tiempos de Jesús hasta hoy en la actualidad y se le ha dado a los sacerdotes. Ellos tienen el poder de perdonar los pecados, no en su nombre, sino en el nombre de Jesús. Entonces, por eso se le da ese título a Jesús como el Señor de toda nuestra vida. Jesús recibe el nombre que está por encima de todo nombre, ¿sí? Que Jesús es el Señor. Por ejemplo, siempre cuando empieza la misa, hay un cantito que dice, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Y volvemos a decir, Señor, ten piedad de nosotros. ¿Sí? Entonces, ese del decir Señor ten piedad de nosotros es donde reconocemos a Jesús como el que nos va a perdonar los pecados. Por eso lo hacemos al inicio de la Santa Misa, donde le pedimos perdón a Dios. Porque proclamamos esa gloria que Dios tiene y ese reinado que tiene sobre la historia de la humanidad
y sobre el universo interno. Por eso les vuelvo a repetir, celebramos más o menos el penúltimo y el último domingo de noviembre, celebramos el Señor Rey del universo, ¿sí? Que reconocemos que Él tiene toda esa autoridad, toda esa dignidad para poder gobernar el mundo, el principio y el fin de todo lo que Dios ha creado, de la creación. Él es el dueño y señor de todo lo que Dios ha creado. Entonces, cuando celebramos la resurrección de Jesús, esto se hizo en la vigilia pascual, donde estábamos esperando esa resurrección de Cristo. ¿Cuándo se llevó a cabo esa vigilia pascual? Se llevó a cabo el día sábado por la tarde, noche, o en la noche se llevó a cabo la vigilia pascual. Que la Pascua, donde vamos a celebrar la Pascua, que es el tiempo que estamos viviendo hoy en la iglesia, la Pascua, que ya vamos a ir por el cuarto domingo de Pascua, ¿sí? Entonces, este tiempo donde celebramos ese paso que Jesús tuvo de la muerte a la vida. Rey y Señor no es simplemente un título, significa que Jesús es el jefe, el centro, la cabeza, el punto de referencia, principio y fin del universo, ¿sí? Ese es Jesús. Jesús es el Señor de nuestras vidas, del mundo, de la creación. Por eso debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor. Así que le entregamos nuestra vida a Jesús. Y en la vigilia pascual, les decía, hay un cirio que se llama el cirio pascual. Si ustedes van mañana a misa o si han ido otros domingos, van a ver que casi en el altar, a un lado del altar, está una vela grande. Ese es el cirio pascual. Y ustedes más o menos cuando se vaya a acercar su fecha para que hagan su comunión, tienen que ir a encender esa vela de ese cirio pascual. Y esa vela pues ya va a quedar bendecida porque ese cirio pascual representa la luz de Cristo, que Él vino a iluminarnos, nos vino a traer la luz Jesús. Entonces cada uno de ustedes va a ser luz, va a dar a conocer lo que ha aprendido, va a dar a conocer que Jesús es el Señor. Bueno, de ese cirio pascual, ustedes cuando fueron bautizados, quien encendió esa vela, porque obviamente ustedes estaban pequeños, o hay otros que ya más grandes van a bautizarse, pero la persona que pasa a encender la vela por ustedes es su padrino o madrina del cirio pascual. Pero cuando ya ustedes van a hacer su comunión, ustedes tienen que pasar a encender esa vela, que representa la luz de Cristo. Entonces, este cirio pascual, les voy a poner una imagen de cómo es. Igual el domingo que vayan a misa, pues la verán ahí en el templo. Y si tienen oportunidad, cuando termine la misa, miren, ¿la alcanzan a ver? No se vio. Ahí creo que la dejé de compartir. Se me fue. Mira, no quiere. Parece que hay. Ya. Bueno, está compartiendo ustedes. Ahí está. ¿Sí alcanzan a ver todos? Sí. Más o menos, sí. Bueno. Sí. Ese es el cirio pascual. Obviamente esta es una imagen, una foto, ¿sí? Pero cuando vayan ustedes mañana a misa, y cuando se termine la misa, ya que salga toda la gente del templo, porque igual, pues algunos estarán dentro del templo, otros estarán afuera. Bueno, cuando termine la misa, se acercan y la ven, y van a ver estos signos, ¿sí? Este es el cirio pascual. El sábado por la noche se encendió y se bendijo. ¿Y a quién representa, decíamos, esa luz? ¿Quién puede decir? Ahorita les dije. ¿A quién? A los muertos. No. Ahorita les decía que representa la luz de quién. De Jesús. De Jesús, la luz de Cristo, ¿sí? Por eso cuando ustedes vayan a encender, cuando ya que más o menos se acerque su fecha de su comunión, van a ir a encender su cirio, su vela, la van a ir a encender de ese cirio pascual y les van a decir, sacerdotes, reciban la luz de Cristo, ¿sí? Eso les dijeron también a sus padrinos cuando ustedes fueron bautizados de pequeños, o se los van a decir a aquellos que van a ser bautizados próximamente. Bueno, este es el cirio pascual, representa la luz de Cristo, representa a Cristo. Entonces, dice el primer punto, dice, la luz que ilumina nuestro camino, ¿sí? Cuando hay oscuridad, cuando por ejemplo ahora cuando venga la temporada de lluvias, pues va a haber, en el sentido de que
que muchas veces hace viento y se va la luz. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues muchas veces ponemos una lámpara de esa de con pilas o ponemos una vela y ya nos da luz, ¿sí? Pues así es la luz de Cristo, va a iluminar nuestra... Espera, permítame. Págate, profe. Se ve para el micro. Bueno, permítanme, verás, un segundo. Ay, no, men, ¿cómo pasé esto, men? No se me oye. Bueno, entonces ahí volvemos al cirio pascual. Entonces la luz es el que va a iluminar nuestro camino, la llama que alienta nuestro corazón, ¿sí? Y representa esos puntos rojos, si lo alcanzan a ver a veces. Y aquí está la flechita, ese de aquí de abajo, ese de este lado, de acá, y este del final. Representa los clavos, ¿sí? Representan las llagas que sufrió Jesús. ¿Dónde fueron sus llagas? Obviamente en sus manos, aquí atravesó los clavos, en sus pies, en cada uno de sus pies, igual le pusieron sus pies así, y pues le clavaron, pues le pusieron un clavo y atravesó los dos pies, y la herida de su costado, que al final, con una lanza, le abren aquí el costado. Representa esos puntitos rojos que se ven en la vela, representan las llagas de Cristo, los clavos. Después viene ese fuego que va a destruir todo el pecado, ¿sí? Con esa muerte y resurrección. Después viene otro simbolismo, que es esta letra, que es el alfa y está el omega. Son palabras griegas que representa el principio y el fin. Es decir, que Dios no tiene principio y Dios tampoco tiene fin. Dios ha existido desde la eternidad, es decir, desde siempre. Por eso cuando decimos que han preguntado usted, ¿pero quién creó a Dios? Dios es infinito, no tiene principio, nadie lo ha creado, ¿sí? Él ha estado desde la eternidad, ¿ok? Después vemos esta cruz que está aquí en medio, pues representa ese camino que debemos de tomar hacia el Padre, ¿sí? Tomar nuestra cruz. Acá está un cordero, que es la víctima perfecta, que es Cristo. Antes decíamos que el pueblo judío iba a hacer sacrificios, ¿sí? Llevaba sus animalitos, becerritos, tortolitas, en fin, dependiendo de cómo era la familia, si tenía dinero o era una familia humilde, pues llevaba su animalito para que fuera sacrificado en el templo de Jerusalén, ¿sí? Pero aquí Cristo vino a quitar eso y Él ha sido la víctima, Él se ha entregado por amor a nosotros. Y también algunos cirios tienen, por ejemplo, este tiene aquí un 2, un 0, un 8, y un 1, perdón, y un 8, que representa el año, que este cirio es del 2008. Hay cirios en los templos en la actualidad que sí tienen el número, es decir, 20-20-22, que representa el año, ¿sí? Que se está llevando a cabo. Pero esos son a grandes rasgos los cirios, sí, que representa Cristo ayer y siempre. Se traza la línea vertical de la cruz. Cuando el sacerdote bendijo ese cirio, lo fue señalando y dijo, Cristo ayer y hoy, y trazó una línea en vertical en la cruz. Después, principio y fin, que es la vertical, y lo señaló esa palabra griega, alfa y omega, y le pone el número, suyo es el tiempo y la eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Amén. Eso es lo que dijo el sacerdote cuando fue poniendo los signos en el cirio pascual. Entonces, ¿qué signos vemos? La llama, vemos esas letras griegas, que es el alfa y el omega, vemos la cruz, que representa el tiempo, el fin, que suyo es la eternidad, y los puntos esos rojos, pues, decíamos que son las llagas que Jesús tuvo cuando fue crucificado. Representa esos clavos con los cuales fue clavado Cristo por amor a nosotros. Entonces, por tal motivo, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Jesús es el Señor del tiempo, del pasado, del presente y del futuro, de la eternidad. Es el Señor del tiempo. ¿Sí? Entonces, si vemos un reloj, él es el dueño del tiempo. Jesucristo es el Señor sobre el mundo, lo visible y lo invisible, vivos y muertos, ángeles y santos. Satanás a quien ha sometido. Entonces Él es Señor del mundo. Como les digo, como rezamos en el credo, de lo visible y lo invisible, de lo que todavía no se ha descubierto. También es el Señor de toda la creación, de todo ser humano, animales, plantas, la tierra, etcétera. Por eso nosotros debemos de cuidar la tierra, nuestro mundo, porque está acabando. El Señor es Señor de nuestras vidas. La vida que tenemos le pertenece a Él, ¿sí? Él es el Señor de nuestra vida. Claro está, nos da la libertad para elegir seguirlo a Él o estar en contra de Él. Ya cada quien decide. Pero Jesús, esta vida que tenemos es una vida prestada. El Señor de nuestras acciones, nuestra voluntad de someterse a la suya, por eso le decimos, hágase tu voluntad. Por eso en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, porque reconocemos que Él es el Señor de todas nuestras acciones que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Quién me quiere decir con sus palabras qué significa que Jesús es el Señor? ¿Quién me puede decir? Déjenme abrirles micrófonos porque se los desconecté. Ya cada quien me dice, bueno, ¿qué es para ustedes? Ahí está, ya pueden estar activados sus micrófonos. Quien desee contestarme, ¿quién me quiere decir con sus palabras, con esto que les he hablado? Si han puesto atención, espero que sí lo hayan puesto. ¿Qué significa que Jesús es el Señor con sus palabras? ¿Quién me puede decir? Es un Dios. Los puntitos rojos representan cada clavo que le clavaron a Jesús. Ajá, bueno, son las llaves, ok. Ah, Pero ya estuve que fui Dios al dice, baño. pero mal, perdón, Brittany, Yo no, no está. sí, Adelante. Brittany. A Brittany, ¿verdad? Perdón, sí. Yo no escuché porque fui al baño. No, pues eso lo he dicho desde que empezamos, de por qué le decíamos Señor. Bueno, ¿alguien más que le quiera ayudar a Brittany para que escuche porque salió al baño? ¿Qué significa con sus palabras que Jesús es el Señor? ¿Qué me puede decir? Ya me dijo Benny, creo, Dios, pero ¿qué más significa? Ahorita al final estuve diciendo que es Señor de esto y del otro. ¿Quién me puede decir de qué es? Señor de los Sí. animales, lo visible y lo invisible. Ajá, puede ser de los animales, de lo visible, lo invisible, es dueño de todo. ¿Y también de qué o de quién? ¿De quién es dueño Jesús? Del tiempo. De nosotros Tiempo, y de todos. de nosotros, del tiempo de Sí. nosotros. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué? Cuando decimos Jesús el Señor, es el Señor de nuestra vida. A Él le pertenece la vida, a Él le pertenece el tiempo, a Él le pertenece todas nuestras acciones y a Él le pertenece la naturaleza. Eso es de reconocer que Jesús es el Señor y Salvador. Que si no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, difícilmente nos vamos a salvar. Porque Jesús murió por nosotros en esa cruz, resucitó por nosotros en esa cruz para darnos la vida eterna. Pero hay que reconocer a Jesús como nuestro Señor, ¿sí? Como nuestro dueño y Señor de todo lo creado. ¿Sí? Entonces,
hay que reconocer y decir que Jesús es el Señor de nuestra vida, ¿sí? Que a Él le debemos todo. Entonces vamos a decir todos juntos, dice, Jesús es el Señor porque es dueño de todo y de todos. Vamos a decir juntos conmigo, después de mí. Pueden abrir sus micrófonos todos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Señor. Porque es el dueño de todo y de todos. Porque es el dueño de todo y de todos. Nuevamente, acá todos hablamos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Porque es el dueño de todo y de todos. Es el dueño de todo y de todos. Muy bien, excelente. Entonces hay que reconocer que Jesús es el Señor porque es dueño de todo y de todos, ¿sí? Entonces cada vez que escuchemos la palabra Señor, que para dirigirnos a Jesús, le estamos diciendo, Jesús, yo soy tuyo, yo te pertenezco. Jesús, te doy mi vida. Así es cuando digamos que nos respiramos a Jesús como Señor, estamos reconociendo que somos de Él, sí, que nuestra vida le pertenece. Y también es decirle, tú decides en mí, ¿sí? Pero obviamente nos da la libertad a nosotros. Tú eres mi Dios. Reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que es nuestro Dios. También le decía, al decirle Señor, reconocemos que Dios es el dueño de todo. Dice en San Pablo, en Romanos 10, 9, 10, es necesario para recibir la salvación reconocer y decir con la boca que Jesús es nuestro Señor, reconocerlo, que somos de Dios, que Él es nuestro dueño. Por eso es importante decir con nuestra boca y desde nuestro corazón y estar conscientes de que cuando digamos Señor, Jesús es el Señor, estamos diciendo que es nuestra Salvador, que es nuestro Salvador y que Él es el dueño de todo. Muy bien, entonces, cada vez que escuchemos Jesús es el Señor, pues reconocemos que Jesús es el dueño de todo lo creado, de nuestra vida y de todo lo que Él encierra. Muy bien. Ok, vamos a hacer la oración final. Ya hemos terminado. Hacemos la oración final todos, nos disponemos. Tenemos nuestras cámaras. Sí. Muy bien, hacemos. Maestro, Está bien, Alma Patricia. Perfecto. No te preocupes. Entonces decimos, otra vez nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos despedimos de nuestra Madre Santísima diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Amén. Maestro, Segundo.